Muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien en esta tarde. Vamos a dar inicio a la segunda sesión en línea del curso de apropiación de los conceptos en ciberseguridad. Entonces, bienvenidos sean todos. Esta es la actividad de aprendizaje número 2, el cual nos habla de clasificar y evaluar amenazas y vulnerabilidades. Mi nombre es Diana Judith Méndez Torres. Yo soy la instructora que está guiando este curso. Y pues vamos a continuar con la frase de reflexión que les dejo para el día de hoy. Dice, la felicidad es el significado y el propósito de la vida, el fin de la existencia humana, invitándolos pues que con la mejor disposición nosotros podamos hacer pues nuestras actividades diarias. Entonces, esta va a ser nuestra agenda del día, el saludo, el objetivo, la socialización de la actividad de aprendizaje número 2, cuál es la evidencia que está propuesta para esta actividad, preguntas y cierre. Recuerden que pues en el momento que ustedes tengan algún tipo de pregunta, pueden abrir su micrófono o también pues pueden dejarla por el chat. Entonces, bienvenidos nuevamente para los que se van uniendo. Recordemos que pues nosotros vamos a tener 4 sesiones en línea. Esta es nuestra segunda sesión y pues la idea es que nosotros podamos tener estos espacios para poder resolver pues preguntas que ustedes de pronto tengan respecto al curso y pues dar una socialización de la temática. Recordemos también esto, que este curso tiene una fecha de límite de envío de evidencias hasta el 10 de agosto. Entonces, hasta esta fecha, ustedes van a tener plazo para enviar pues todas las evidencias, invitando de pronto a los aprendices que no han entregado evidencias que pues todavía lo pueden hacer. Y recordemos que la fecha de cierre o finalización del curso es el 11 de agosto, por lo tanto, pues esta fecha ya nosotros pues estamos dando por total finalización el curso. Bien, recordarles también, por favor, la verificación de sus nombres en la plataforma, que estén bien escritos y que en caso de que tengan alguna novedad, pues puedan enviarnos su copia de documento para que se les pueda hacer la debida corrección. Recuerden que si ustedes tienen alguna novedad, ya sea que sus nombres tengan alguna tilde o que de pronto les haga falta un nombre, un apellido o que hayan hecho cambio de tipo de documento, por ejemplo, de tarjeta de identidad, cédula, entonces debemos de realizar ese cambio. Recordemos que tenemos los correos, ¿sí? Si quieren, este es el correo de la persona que está autorizada pues, para hacer esas actualizaciones o me lo pueden enviar también a mí y yo hago el escalamiento, ¿listo? Entonces, lo importante es que ustedes hagan esa verificación de los nombres y tipo de documentos. Bueno, vamos a iniciar con la socialización pues, de lo que es la temática. Para el día de hoy, entonces, está la parte de lo que tiene que ver con el análisis y la evaluación de los riesgos. En la sesión pasada, pues nosotros dábamos como unos conceptos y también pues comenzábamos nosotros a mirar que una de las partes pues más extensas de todo lo que tiene que ver pues con esta ciberseguridad es el análisis de los riesgos, ¿sí? Y comenzamos a mirar qué era un activo informático, qué papel o qué rol pues cumplía dentro de toda esta metodología pues para lo del riesgos y pues mirábamos que pues a partir de nosotros tener ese inventario de activos y pues su clasificación y pues valoración que se le daba, desde ahí partíamos nosotros para poder identificar cuáles eran esos riesgos que estaban dentro de la organización que nosotros pues estábamos analizando, trabajando. Entonces, esto, recordemos que todo parte desde un activo, ¿sí? Desde el activo, que es el activo, el computador que tenemos en nuestra empresa, el servidor, el router, las cámaras IP, pero también nosotros tenemos también una infraestructura que también pues es parte también de ese análisis, tenemos el recurso humano que también pues
es importante nosotros tenerlo en cuenta dentro de esos activos. Entonces, es muy importante que nosotros pasamos dentro de ese activo para poder hacer este análisis de riesgos. ¿Sí? Porque es importante pues nosotros analizar el riesgo, porque desde ahí es saber qué es lo que vamos nosotros a implementar, o sea, cuál va a ser esa seguridad que nosotros vamos a darle a la empresa, pero yo no puedo llegar y comenzar a implementar, que quiero hacer esto, que quiero cifrar esto, sí, que quiero poner la última tecnología. Recuerden que todo siempre va basado en pro de los objetivos de la empresa. ¿Sí? Entonces, depende de la empresa, de lo que haga, asimismo se implementan estas medidas de ciberseguridad. Hay unas que son muy generales, pero hay otras que son muy específicas dependiendo de las necesidades de la empresa. Entonces, este análisis de riesgos es una parte fundamental para la ciberseguridad y pues en esta actividad de aprendizaje número 2, pues se ve en esa parte. El análisis de riesgo, como veíamos en la sesión pasada, también que hay unas metodologías, ¿sí? Que nosotros podemos utilizar. Asimismo, también hay unas metodologías pues, para el análisis de riesgo. Nosotros aquí, dentro de ese análisis, ¿sí? Esto podemos englobar todo en estos 5 pasos, ¿sí? No, depende de la metodología, pues que yo al final quiera implementar, pues asimismo me van a dar unas fases, unas etapas, pero digamos casi siempre están englobadas en estos 5 pasos. Entonces nosotros lo que primero hacemos es identificación del riesgo. Esta identificación del riesgo, ¿sí? Viene de lo que el punto que nosotros le decíamos ahorita, de la parte de lo que tiene que ver con el inventario de activos, ¿sí? Siempre pues vamos a partir de esa parte. Y luego entonces nosotros comenzamos a hacer ese análisis de los riesgos, ¿sí? Entonces, esa identificación del riesgo no es que se vaya a hacer pues de una vez, sino que la identificación del riesgo va a comenzar cuando nosotros podemos dar ese listado de amenazas y vulnerabilidades, ¿sí? Que tiene la empresa. Entonces, comenzamos primero con las amenazas. Bien, entonces, recordemos que las amenazas es algo que puede suceder tanto externo como interno que puede afectar los activos de la organización o de la empresa. Bien, entonces, estas amenazas pueden ser ataques cibernéticos, ¿sí? Que pues es una de las mayores pues amenazas que nosotros tenemos. Y estos ataques cibernéticos, pues aquí tenemos toda la parte de lo que son virus y todo el malware que podemos tener, ¿sí? Pero pues también pueden incluir esto, también secuestros de información, ¿sí? Esto y demás, pues que nosotros tengamos pues esto en ese momento, digamos, para que nos puedan acceder a toda la parte de nuestra infraestructura tecnológica, ¿sí? Esto, pero también pueden haber unas amenazas que, digamos, los ataques cibernéticos, pues son algo externo, ¿sí? Alguien que quiere causarnos daño a la organización, pero también pueden presentarse amenazas internas, como por ejemplo, un fallo en el sistema, ¿sí? O una caída de Internet. Es algo que es una amenaza que puede afectar, obviamente, el rendimiento de toda la parte tecnológica, pero que más sin embargo, sí, no es de pronto malintencionada, sino que pues falló el sistema, se dañó el servidor, ¿sí? Alguna falla eléctrica que pudo haber sucedido, ¿sí? O puede también estar la parte de los desastres naturales, que eso es algo externo, pero no intencionado y que puede pues también afectar obviamente la producción que nosotros pues estamos haciendo dentro de la empresa. También pueden haber errores humanos, ¿sí? Puede ser que el administrador de la base de datos no tenga todavía todos los controles, ¿sí? Funcionando y puede ser que borre una tabla, borre unos datos, borre una información. Entonces, la identificación del riesgo es identificar todas estas amenazas que pueden llegar a afectar pues todos los activos e infraestructura que tenemos tecnológica y que ponen en riesgo los objetivos de la organización.
Luego de que nosotros ya entonces tengamos cuáles son las amenazas, pasamos aquí a la parte de probabilidad de impacto. Cuando nosotros ya sabemos, ¿sí? Que esas amenazas están, pues nosotros tenemos que identificar cuál es la probabilidad de que ocurra y el impacto que causaría a la empresa, ¿sí? Entonces, recordemos aquí en esa parte de la probabilidad, se pueden realizar de diferentes formas, ¿sí? La probabilidad, pues ya se hace con puede hacerse por unas fórmulas matemáticas dependiendo del equipo, ¿sí? Que puede, digamos, hacer un análisis de qué probabilidad hay de un daño, ¿sí? Para eso ahorita pues podemos también utilizar la IA, la analítica de datos, que hace pues todos esos procesos determinísticos para poder tomar una decisión y decir, bueno, la probabilidad es tanto. Pero también la probabilidad la podemos sacar, ¿sí? De ataques si tenemos un historial de cuántas veces por lo menos han intentado acceder a la red, ¿sí? O cuántas veces alguna persona ha hecho por error que ha borrado una información de la base de datos, ¿sí? Entonces, si tenemos una bitácora, ¿sí? Un historial, también podemos sacar de ahí una probabilidad de cuál va a ser de esa amenaza. Y el impacto, pues el impacto es cómo afecta, ¿sí? O cómo afectaría esa amenaza en el caso de que pues, se materializara. Entonces, ¿qué sucede si a mí me secuestran la información? ¿Sí? Ah, bueno, entonces ahí tengo una pérdida financiera, tengo una pérdida de imagen. Obviamente, si es una información muy sensible, pues me van a demandar y también puede llegar a la parte legal. Entonces, el impacto es analizar qué pasaría si se materializa pues esa amenaza. Luego nos llega ese análisis acá de vulnerabilidades. Ese análisis de vulnerabilidades, entonces lo que me hace a mí es que esa vulnerabilidad es una debilidad, un punto débil que yo tengo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Aquí lo que me están indicando bueno, resulta que yo tengo una red, pero esa red no tiene nada más, solamente tiene la conexión a Internet, no le tengo ningún firewall, no le tengo listas de acceso, no le tengo políticas de esto, de navegación, no les tengo tampoco contraseñas seguras, pues todo eso son vulnerabilidades que pueden hacer que se materialicen esas amenazas. Si alguien pues puede entrar a mi servidor porque yo no le tengo contraseñas seguras, pues la amenaza ¿cuál es? Pues que un delincuente me ingrese y pues me robe la información, me haga cambios, que hasta pues me borre toda la página, ¿sí? Entonces, una vulnerabilidad es un punto débil que tiene la empresa. Cuando yo ya sé cuál es mi riesgo o mi amenaza, cuál va a ser la probabilidad del impacto, ¿sí? Cuáles son mis puntos débiles, entonces pues ahí sí yo llego y por medio pues también de unas valorizaciones, ¿sí? Esto de números, con números, digámoslo así, puedo analizar cuáles son esos riesgos que van a tener prioridad, ¿sí? Cuáles son esos riesgos que pues yo voy a poder manejar y a partir de ahí tomo unas medidas de control. Las medidas de control depende digamos, el estándar que yo esté manejando, de las metodologías. Hay unos controles, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos controles? Pues los controles, si tengo una red que no tiene ningún tipo de seguridad, pues ¿qué es? Comenzar a implementar entonces los firewall, comenzar a crear políticas, ¿sí? Políticas para acceso a Internet, ¿sí? Entonces, que prohibido redes sociales, solamente vamos a ingresar a cuentas oficiales, ¿sí? Que no vamos a poder, por lo menos, navegar esto en YouTube o en páginas que no tengan protocolo HTTPS, bueno, y demás. Entonces, aquí nosotros comenzamos a tomar esos controles, ¿sí? Que van a permitir que mi riesgo llegue a lo mínimo. El riesgo nunca se elimina, siempre van a haber amenazas, siempre van a haber esos riesgos que pueda suceder pues algo en mi empresa, pero yo con estas medidas de control lo que trato es de minimizarlo, ¿sí? De eliminarlo,
pero pues nunca se llega a eliminar, ¿no? O sea, nunca llega al 0% un riesgo. Pero pues sí lo que hago es que trato de que si llega a pasar, pues sea el mínimo impacto para la empresa. Entonces acá tomamos esas medidas de control. Luego tenemos aquí la parte de monitorización y revisión continua. Eso, recuerden que nunca nada está terminado, ¿sí? Y mucho menos pues nosotros aquí en esta parte de la ciberseguridad que cada día aparecen nuevos programas, nuevas tecnologías, ahorita con la inteligencia artificial, la IoT y demás tecnologías que van apareciendo. Nosotros siempre vamos a tener que estar monitoreando, ¿sí? Auditando, documentando toda la parte de lo que tiene que ver el riesgo. Entonces, acá lo que nosotros en este punto, en el último de revisión continua, es con el plan de auditorías, mirar, ¿sí? Cuáles son esos aspectos que tenemos que mejorar y volvemos otra vez al ciclo, ¿sí? Esas medidas, digamos que nosotros tenemos que tener dentro de las auditorías esto y esas, digamos, hallazgos, evidencias que yo encuentro, pues tienen que ser esto revaluadas y tenemos que, pues esto, luego tenemos que pues, ay, se me fue la palabra que iba a utilizar, pero la idea es que, o sea, que vuelvan a ser revisadas, ¿sí? Identificadas otra vez y volvemos nosotros a entrar a este ciclo. Bien, entonces, dependiendo de lo que nosotros pues hallemos, vamos a volver, ¿sí? A subsanar pues esas hallazgos que tenemos y volvemos a tomar pues las mejores medidas, mejores controles para esos riesgos o amenazas que van sucediendo y que van saliendo también, ¿sí? Y que se van generando pues a través de el uso de las nuevas tecnologías. ¿Listo? Entonces, estos son unos pasitos que nosotros tenemos para poder nosotros identificar cómo se maneja ese riesgo. ¿Listo? Entonces, hasta acá, pues, esto, digamos, en esa parte. Espera un momentico que por acá me dejaron un comentario. Daniel, yo creo que aproximadamente, pues, casi dura 1 hora, ¿sí? Más o menos, ¿sí? 1 hora, 1 hora y 10, yo creo que estábamos realizando, pues, la sesión. Bueno. Vamos a continuar. Esos son unos conceptos que nosotros pues ya habíamos visto la vez anterior, pero que pues ahorita vuelven a salir porque siempre vamos a tomarlos en cuenta, digamos, para esta parte del análisis de riesgo. Entonces acá tenemos la parte de lo que tiene que ver con qué es el riesgo, que es la materialización, ¿sí? De una amenaza. Acuérdense que la amenaza es pues alguien que quiere dañar algún activo de nuestra empresa que tenga que ver pues con toda la infraestructura tecnológica. La vulnerabilidad entonces es un punto débil que nosotros tenemos porque no tenemos ningún control y el impacto en la parte de las consecuencias que se dan donde esa amenaza pues se materialice. ¿Listo? Entonces, acá pues como para recordar un poco esos conceptos. Vamos a entrar aquí a ver lo que es esto, la parte de la vulnerabilidad. ¿Listo? Entonces, recordemos, la vulnerabilidad es algo que yo no tengo, ¿sí? Yo no tengo todavía en mi empresa implementado y por lo tanto hace que pueda suceder un ataque informático o que pueda suceder algún inconveniente y que pueda generar daños en mi empresa. ¿Listo? Entonces, eso es lo que es una vulnerabilidad. Entonces, por lo menos acá nos dan un ejemplo. Entonces, al analizar una base de datos, se encontraron unas vulnerabilidades. Entonces, por ejemplo, no cuenta con protección contra borrado accidental. ¿Sí? No existen respaldos de la base de datos, o sea, no hay copias de seguridad. No hay registros de la modificación en la información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no hay bitácoras, no hay historiales de quién ingresa, de quién digita, de quién modifica, ¿sí? Entonces,
Esos son puntos débiles, por ejemplo, acá en una base de datos, ¿sí? Esos son unos ejemplos que tenemos nosotros de una base de datos y pues asimismo van a salir pues varias vulnerabilidades que es lo que no se tiene controlado. Dependiendo de las empresas, ¿no? Hay empresas que pues ya tienen ciertos controles, hay otras que pues la verdad no tienen ninguno, entonces eso va dependiendo. Hay diferentes tipos de vulnerabilidades. Hay vulnerabilidades físicas, ¿sí? Que son como, por ejemplo, cómo ingresar a una empresa. Hay empresas que pueden ingresar cualquiera y que pueden acceder digamos, hasta el cuarto de comunicaciones y no van a tener ningún inconveniente, ¿sí? Como hay otras empresas que pues ya comienzan a tener controles, ¿sí? Que no tiene que registrarse para ingresar, que debe de tomarse una foto, ¿sí? Entonces, o que ya pues lo detectan cámaras IP, por dónde van. Entonces, la parte física sí es toda la parte de que tiene que ver pues con lo tangible, pero no solamente digamos en la parte de lo tangible de infraestructura tecnológica, sino también de la infraestructura donde se encuentra esa tecnología. También hay vulnerabilidades obviamente naturales, que las que hablábamos pues de cuestiones que pueden salir de la parte de incendios, tormentas, huracanes, terremotos y demás. ¿Listo? También pues esto pueden aquí, por lo menos aquí nos hablan de emanaciones, esto que pueden haber interferencias, ¿sí? En la parte de las ondas, si estamos trabajando con una parte satelital, puede ser, ¿sí? Con una también algo de Wi-Fi. Entonces, eso también pues puede ser una vulnerabilidad si nosotros no tenemos las medidas para que nos intercepten, ¿sí? Ese tipo de ondas. Entonces, eso también pues, puede ser un tipo de vulnerabilidad de las comunicaciones, ¿sí? Pueda que pues puedan interceder nuestras redes y desde ahí sacar información, vulnerabilidades en el software, entonces que acá de pronto haya alguna falla en el sistema que permite que puedan ingresar sin ser autenticados, o sea, hacer con la contraseña y un login, ¿sí? Y pues obviamente también hay vulnerabilidades humanas, ¿no? Acá dentro de las humanas, pues ingresa todo lo que, digamos, tiene que ver con ingeniería social, en tipo de también de amenaza, ¿sí? Que puede, pues, aquí visualizar todo lo que tiene que ver con la parte de que entregamos información, ¿sí? De que también tenemos desconocimiento de cierta área, falta de experiencia. Entonces, toda esta parte la engloba, pues, esta parte humana. ¿Listo? Bueno, vamos aquí ya a la parte de las amenazas, ¿sí? Entonces las amenazas, recuerden que pues es esa parte que me hace a mí identificar cuáles son esos daños que pueden sucederme, ¿sí? Y recuerden que pues las amenazas lo que hacen es que van directamente a los tres pilares que tiene que ver con la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información. ¿Listo? Recuerden que también, pues obviamente puede ser una amenaza sectorizada, ¿sí? Que puede ir pues a un servidor o puede afectar a toda la parte de todo lo que esté intercomunicado en la empresa, ¿sí? Depende de lo que pues estén en ese momento pues atacando. ¿Listo? Y las consecuencias pues pueden ser muchas, ¿sí? Pero entre ellas pues una de las más importantes es la financiera y la de imagen, ¿sí? Esas son algo que siempre pues van a afectar de forma negativa cuando se materializa pues un ataque o un tipo de amenaza. Vamos a ver este video que tiene una explicación, digamos, esto integrando, ¿sí? Toda la parte de lo que es la amenaza, vulnerabilidad y el impacto que puede tener dentro de una empresa. Entonces, espérenme un instante. Acá.
Listo, entonces esto, venga, lo ponemos aquí en este formato. Y acá, entonces, lo que nosotros tenemos es ay, espera un momentico. Información. En esta unidad vamos a ver qué es un... ¿Me confirman si están escuchando? Si escuchan el... Sí, sí se escucha. Ah, bueno, listo. Sin embargo, pues voy a dejárselos acá. Digamos, este video, sí, pues obviamente más enfocado hacia las amenazas que tienen que ver, pues obviamente con la parte de estos ciberataques, ¿sí? O sea, de la parte digital. Entonces, aquí dentro de esa parte, ¿sí? Estos son uno de los principales, pues, de verdad, que nosotros podemos estar expuestos dentro de las empresas, organizaciones a que puedan suceder. ¿Sí? Si no tomamos, pues obviamente los debidos controles. Y dentro de los controles está pues la parte de concientizar a las personas, a la parte de tener políticas de seguridad, y a la parte de tener también, pues, obviamente los controles, pero son controles, obviamente, técnicos que también nosotros tenemos que tener. Sí, es la combinación de todo. O sea, es también sensibilizar a las personas, capacitarlos, pero también tomar medidas técnicas que nosotros, pues, podamos tener contra estas amenazas que eso están ahí a la orden del día dentro de las empresas. Entonces, vamos a mirarlo y ya, continuamos. Una amenaza a la seguridad de la información, qué características tiene. Veremos también conceptos de phishing, ingeniería social, malware, ransomware, ataques DDoS o conocidos también como ataques de negación de servicio, ataques de inyección SQL, el concepto de lo que es Shadow IT, suplantación de identidad y por último los conceptos importantes y concernientes a la privacidad. Vamos a empezar ahora con qué es una amenaza de seguridad de la información. Y podríamos empezar diciendo que una amenaza a la seguridad de la información es básicamente un problema que se refiere a un activo de información, a un hardware, a un software, a un dato, a una infraestructura, que amenaza a ese activo, ese hardware, ese software, lo amenaza potencialmente con hacerle algún tipo de daño, obviamente generando un efecto negativo. Y este evento negativo que se va a dar puede ocurrir en cualquier momento, generalmente en el momento que menos lo esperamos. La amenaza siempre existe, independientemente de cualquier contramedida o control que se pueda tener en una organización, siempre habrá alguna forma de poder materializar una amenaza. Pero para entender bien el concepto global de lo que es la amenaza a la seguridad de la información, tenemos que empezar viendo algunos conceptos importantes, como por ejemplo el de vulnerabilidad. Una vulnerabilidad es una debilidad o falla que puede hacer que una amenaza se vuelva una realidad. Es decir, a través de la vulnerabilidad yo materializo la amenaza y esta se vuelve real. Es decir, una vulnerabilidad podría o no ser controlada. Algunos ejemplos serían los siguientes y podríamos encontrar la relación. La amenaza es que el atacante podría instalar un software malicioso, el malware, para robar información valiosa, por ejemplo, de tu computador. Esa es la amenaza. La vulnerabilidad sería que en tu computadora no tienes un antivirus o que el antivirus no está al día. Entonces, como consecuencia de no tener tu antivirus al día o un antivirus en tu computadora, entonces sí se podría materializar la amenaza. Es decir, la amenaza se da porque el atacante encuentra una vulnerabilidad que puede usar. Veamos otro ejemplo. La amenaza sería que los atacantes podrían adivinar la contraseña del administrador de la red. ¿Cuál sería la vulnerabilidad? Que el administrador de la red usa una contraseña muy sencilla.
o de pronto pega un papelito en el monitor con su contraseña. Esa sería otra vulnerabilidad. Entonces, ahora que entendemos que la amenaza está íntimamente ligada con la vulnerabilidad, es decir, yo descubro una vulnerabilidad y a través de esa vulnerabilidad materializo la amenaza, que luego se convierte pues, en un incidente, tendríamos que entender qué cosa es el riesgo. Y el riesgo viene a ser ya un tema probabilístico, ¿no? Es decir, la probabilidad de que una amenaza se vuelva realidad y el nivel de impacto que ésta podría causar o podría darse en el efecto de que se materialice la amenaza. Es decir, habíamos visto, por ejemplo aquí, que el atacante podría instalar un malware para robar información valiosa. La vulnerabilidad era que la computadora no tuviera antivirus. Entonces yo pregunto, si no tengo antivirus, ¿qué probabilidad tengo que esto se dé? Es una probabilidad muy alta, ¿verdad? Claro, porque no tienes antivirus. ¿Y qué tan fuerte me golpearía? Un virus en mi máquina podría destruir toda mi información. El impacto sería muy alto. Y a eso se refiere la estimación del riesgo. O sea, entender qué tan alto puede ser la probabilidad y qué tan alta puede ser el impacto. Luego tenemos el ataque, ¿no? El ataque propiamente ya es una amenaza que se lleva en ejecución. O sea, cuando ya la amenaza, porque la palabra lo dice, ¿no? La amenaza es lo que todavía no se ha dado, pero cuando ya se materializa el ataque, entonces ya tengo una amenaza que se ejecuta, aprovechando obviamente las vulnerabilidades. Entonces es muy importante entender que las amenazas a la seguridad de la información hay que entenderlas como eso, como amenazas, porque todavía no han sido ataques y hay que tratar de contenerlos antes de que se den o por lo menos tratar de estar preparados. Generalmente se usan conceptos también como ciberataque para definir a esta parte y a la amenaza de seguridad de la información también se le conoce como ciberamenaza. Son estilos de palabras técnicas que se asocian a esto, pero nosotros estamos tratando de usar las palabras más simples para entender el significado real. Entonces, las vulnerabilidades y amenazas son un riesgo para los sistemas de información de las organizaciones. Claro, todas las vulnerabilidades que hayan en mis equipos y amenazas que se puedan dar son un riesgo para los sistemas de mi organización. Y por lo tanto, debo de buscar la forma de mitigar y controlar esas amenazas. Entonces, una relación muy importante que nosotros podemos encontrar entre el riesgo, la vulnerabilidad y la amenaza sería, por ejemplo, esta casa que vemos aquí, ¿no? ¿Qué vulnerabilidad tiene? Que ha sido construida muy cerca de, vamos a decir, de esta pendiente, podría ser un cerro en pendiente, ¿no? Entonces, se ha construido muy cerca. Claro, de repente puedan pasar 10 años, 20 años y no pase nada. No pasa nada, absolutamente nada. Pero, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que en algún momento pueda haber de repente una lluvia muy fuerte y podría generar un desprendimiento de rocas. Entonces, la amenaza sería la pendiente, la vulnerabilidad es haber construido la casa muy cerca de la pendiente y el riesgo es que en algún momento podría caer una roca. Con estas relaciones, creo que empezamos a tener más claros los conceptos de vulnerabilidad, riesgo y amenaza que son importantes manejar. Por eso, si ahora hablamos, ya para terminar, de lo que nos compete a nosotros, podemos decir que las amenazas online son variadas y no discriminan a la hora de atacar, desde las infiltraciones a la infraestructura o brechas de datos o ataques de fuerza bruta, todos ellos para extraer información, alterar información o simplemente destruirla. Con este concepto vamos a ir viendo ahora en lo que continúa, las lecciones que continúan. Bueno, listo. Entonces, aquí pues eso ya pudimos observar, ¿sí? Ya pues digamos de una forma resumida lo que pues hace la parte de lo que tiene que ver con las amenazas, vulnerabilidades y cómo se da pues ese riesgo al materializarse alguna de ellas mediante un ataque. ¿Listo? Entonces ya esos son como los conceptos para nosotros pues quedarnos con esa parte. Ahora vamos nosotros a mirar, esperen un instante.
Entonces, ahora vamos nosotros aquí a mirar esto que se encuentran acá. Es del material, ¿sí? De la actividad de aprendizaje número 2, en donde esto, pues les voy a exponer de acá, dado que pues la evidencia, ¿sí? Está basada en esta parte. Entonces acá, por ejemplo, nos dan, ¿sí? Una tablita de un tipo de clasificación de amenazas, ¿sí? Las amenazas, entonces, que ustedes están viendo en este momento, entonces nos permiten a nosotros ver qué son, bueno, o se clasifican, ¿no? Según la SP 800, esto en tres, que son las naturales, las humanas y las que tienen que ver con el entorno. ¿Listo? Entonces, acá nosotros, pues dentro de este material vamos a ver que las naturales, pues ya son muy obvias. Las humanas, sí, las humanas son aquellas, pues que tienen que ver directamente con la intervención de una persona, ¿sí? Aquí estas son las humanas. Entonces, las humanas son esas amenazas que tienen que ver directamente con la acción de un ser humano. Entonces, por eso aquí está la parte de lo que tiene que ver con, sobre todo, pues, hagamos énfasis en la ingeniería social porque es que todavía, ¿sí? La ingeniería social es una de las más utilizadas porque es la que permite sacar información, ¿sí? A las demás personas por medio de esto, observación, análisis y luego pues ya tomar una acción directamente con la persona que va esto a, digamos, a brindar esa información al que vaya a hacer ese ataque. ¿Listo? Pero pues acá también está la parte de que puede hacer un acceso no autorizado, ¿sí? Esto de que pues también obviamente va a ejecutar aquí un acceso, ¿sí? Esto por error de usuario administrador, o sea que puede tener unas contraseñas de como nos mostraba el video que son muy fáciles, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Esto también, pues, que puede haber una amenaza de que una persona descargue, pues, o envíe, ¿sí? Un virus informático y se expanda, pues, por la red. Y así, pues, con cada uno de estas que se hacen aquí como amenazas humanas y las amenazas del entorno. Entonces, aquí, digamos, dentro de esta clasificación, pues, son las que ya también les venía explicando, pero pues con esa clasificación así como están. Entonces, las del entorno, ¿sí? Son las que tienen que ver pues con el medio donde se encuentran los activos de la información, ¿sí? Entonces, estas amenazas también pues son bien interesantes porque acá pues nos dicen que pueden haber amenazas por fallas eléctricas, ¿sí? Por contaminación o polución, que también miren, pueden haber por accidentes de tránsito, que algún carro puede chocar contra las instalaciones, por ejemplo. Esto también que puede haber falta de seguridad en los cableados que van dentro de la empresa, tanto de red pues, como también eléctricos. Entonces, esta parte del entorno tiene que ver pues todo donde se encuentran, ¿sí? O el medio donde se encuentran los activos de la información. Entonces, esto vamos a tener en cuenta, ¿sí? Estas tres tipos de clasificación de amenazas que son las que vamos a utilizar para la evidencia de la actividad número 2. Bien, entonces aquí esto pues se da como un ejemplo de cómo nosotros pues identificaríamos esas amenazas. Entonces está un activo, que en este ejemplo es el servidor, y están las amenazas tanto naturales, humanas y de entorno que estarían expuestos. Entonces, amenazas naturales, pues una inundación. Aquí lo tomaron así, ¿sí? Pero también puede estar expuesto, digamos, dependiendo de la zona, a un terremoto. Tenemos aquí la parte de lo que son las amenazas humanas, que entonces, pues, en este servidor, ¿qué amenaza puede hacer? Bueno, que el ciberdelincuente o el ataque, ¿sí? Hagan un acceso no autorizado, o sea, que ingresen, pues, sin previa autorización, que pueden hacer un ataque de negación de servicio, que es, pues, enviar muchas peticiones y al final lo que hacen es como hacer que se caiga, ¿sí? El servicio que tenemos en este servidor, suplantación de seguridad, ¿sí? Entonces acá pues que puedan ingresar
a nuestro servidor, ¿sí? Vulnerabilidad, pues está teniendo vulnerabilidades en la parte de la seguridad. Amenazas de entorno, entonces el medio en el que está el servidor puede estar expuesto a humedad y a polvo. ¿Sí? No siempre son esas, ¿no? Depende de cada uno del activo y depende de la empresa, porque puede ser que una empresa tenga sus servidores ¿sí? En un cuarto técnico completamente aislado, que por ejemplo, que no tenga humedad, ¿sí? Que no, o sea, por todas las condiciones que le tienen a ese cuarto, no contenga humedad y también que no te da un cuarto cerrado completamente y no esté expuesto al polvo, ¿sí? Puede ser. Ya cada uno pues tiene que analizarlo según pues el activo y el medio donde se encuentra. ¿Listo? Entonces, esto como ejemplo y esto se hace con cada activo que se encuentre dentro de la organización. Adicionalmente, se hace una evaluación de amenazas. Entonces, ¿qué es esta evaluación? Evaluación es una valoración que se hace esto para poder decidir ¿sí? cuál es el valor de la amenaza para ese activo. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros comenzamos a cuantificar porque, como les decía, o sea, siempre pues tenemos que llevarlo a un valor numérico para poder así mismo más adelante tratarlo. Entonces, tenemos aquí una serie de una tablita de unos activos. Vamos enfocando este valor de la amenaza, ¿sí? Este valor de la amenaza, ¿cómo se saca? ¿Sí? Pues puede ser que ustedes cuenten el tipo de amenazas que encontraron, ¿sí? O puede ser que de pronto les den un rango de valor y entonces si encontraron 5 amenazas, entonces es un valor alto y van a ponerle 5, ¿sí? Y si encontraron solamente de 1 a 2 amenazas, van a ponerle 1. Eso depende de quién es el que va a estar evaluando esto y también depende de la metodología pues que estén dando, ¿sí? Hay algunas metodologías que dan como los valores que se van a obtener, hay otras que pues las dejan más abiertos, entonces depende de cómo ustedes como equipo pues lo estén realizando, ¿sí? Lo importante es que vamos a tener una valoración numérica, ¿listo? Entonces acá, por ejemplo, en los activos, pues aquí vamos a tener de natural un valor, en este caso por lo menos al servidor entonces le dieron 1, a las amenazas humanas le dieron 5 y al entorno le dieron 3, ¿sí? ¿Que por qué dieron esos valores? Puede ser, vuelvo y les digo, porque podemos utilizar un rango y si solamente encuentro una amenaza, pues le voy a dar el valor de 1 y si encuentro 2 amenazas, le voy a dar el valor de 3 y si encuentro más de 3 amenazas o de 3 o más, le voy a poner 5, ¿sí? Puede ser ese tipo de valoración. ¿Qué están haciendo acá? Pues simplemente están haciendo una suma y con eso lo que nosotros hacemos es como una categorización de cuáles son los activos que están más propensos, ¿sí? A a tener un ataque, ¿sí? O a que se materialice una amenaza, o cuáles son los que están más expuestos a una amenaza, ¿sí? Entonces, esto me hace a mí enfocarme más en unos activos que en otros, ¿sí? Si de pronto entonces yo acá encuentro un valor de 3 o de 4, entonces yo digo, ah, bueno, no vamos a estar expuestos a tantas amenazas, no le voy a poner, digamos, como una prioridad la impresora y la fotocopiadora, ¿sí? No, entonces esto me ayuda a mí a comenzar a hacer ese análisis de riesgos y a comenzar a ver, pues, los activos, ¿sí? Con su valor de amenaza. Ya después de que nosotros acá, esto, comenzamos pues a hacer ese análisis, vamos a hacer la identificación de las vulnerabilidades, ¿sí? Entonces, mis puntos débiles. Para esto, para identificación de vulnerabilidades, también tenemos unas metodologías, ¿sí? O sea, hay muchas metodologías que nos ayudan a nosotros a hacer amenazas, riesgos, vulnerabilidades. Ya depende de lo que yo esté buscando y de lo que, pues, mi enfoque, mi objetivo, pues yo puedo utilizar una u otra técnica. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros tenemos dentro de ese análisis de vulnerabilidades, pues entender cuáles son mis puntos débiles,
¿sí? Que yo tengo. Aquí hablan de algo del hacking ético, ¿sí? El hacking ético lo nombran ahí porque, digamos, eso es una estrategia que se puede realizar, que se contratan pues a hackers especializados y especializados en hacking ético, ¿no? Y que comienzan a hacer pruebas. Entonces ellos comienzan a intentar ¿a qué? A acceder a los servidores, a las bases de datos, a los sistemas de información, a las redes. O sea, ellos comienzan a hacer todos los, digamos, todos los hackeos que pueden hacer. Y entonces lo que hacen es que, pues si no pueden acceder, pues está muy seguro. Pero si comienzan a acceder pues a servidor, a información, bases de datos, pues ahí ya se comienzan a tener vulnerabilidades, ¿sí? O puntos débiles que se deben de corregir. Entonces, por eso aquí, digamos, se sobresale mucho esta técnica del hacking ético para poder nosotros saber cuáles son esas vulnerabilidades que tenemos en nuestra empresa. ¿Listo? Acá vemos en esta parte pues, bueno, los controles es lo último que se hace, ¿sí? Nosotros tenemos que primero hacer una valoración pues de la parte de lo que tiene que ver con la vulnerabilidad, la amenaza y la probabilidad. ¿Listo? La probabilidad, que es la parte que me va a decir a mí, oiga, pero es que tiene esta amenaza, tiene esta vulnerabilidad, pero es muy poco probable que suceda. Entonces, aquí también me permite a mí a decir, bueno, esto tampoco puede ser una prioridad, ¿sí? Pueda que sí tenga amenazas, pero resulta que es que la probabilidad es mínima que suceda. Entonces, yo también le pongo el foco a lo que sea más probable, ¿sí? A lo que vaya a suceder con más probabilidad. Entonces, esto no es que tenga que ser así, ¿sí? Vuelvo y les digo, hay métodos, hay técnicas y eso lo decide es el equipo, ¿sí? El equipo que está haciendo el análisis de riesgos es el único que puede decir, vamos a tomar esto como referencia y vamos a utilizar esta metodología y listo, eso es lo que va a hacer. Esto es simplemente una tabla que nos permite a nosotros poder medir diciendo que es baja, media o alta la probabilidad que suceda o se materialice pues una amenaza. ¿Listo? Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es tener estas tres medidas, ¿sí? Pero también yo puedo tener una media baja, ¿sí? Una media alta. Yo puedo también tener aquí otras categorías, ¿sí? O muy baja, ¿sí? Baja, media, media. Bueno, o sea, yo acá puedo tener otras categorías. Aquí, pues, digamos, dentro del material que está dado, pues se dieron estos tres estándares como alta, media y baja. ¿Listo? Alta, pues obviamente que van a ser esto muy probable que suceda porque tenemos una vulnerabilidad abierta para que pues pueda pasar esa amenaza. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros, digamos, podemos hacer nuestra tabla. En este caso, trabajamos con tres. Y acá, por ejemplo, nos dan un ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí nos dicen, ¿sí? Que esto, ¿qué? Que tenemos, pues, a este personaje, el T-Source, que es altamente motivada y suficientemente capaz, y los controles, esto para evitar la vulnerabilidad de ser ejercidas, son ineficaces, ¿sí? Entonces nosotros acá pues ya estamos mirando que en esta parte esto pues no tiene, ¿sí? No tiene lo que es los controles, ¿sí? O sea, no tiene ninguna medida para que nosotros pues podamos evitar que sea atacado. Entonces aquí pues nosotros ya podemos identificar que va a ser una probabilidad alta que suceda, ¿sí? Que suceda pues esta amenaza que se materialice, ¿sí? Y así pues vamos nosotros viendo esto, lo que es también la media, ¿sí? Entonces ahí puede decir
que esto tenemos entonces una fuente de amenaza, ¿sí? Que pues es probable que vaya a suceder, pero no con tanta frecuencia, ¿sí? Puede ser que resulte que puede pasar 1 o 2 veces al año, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, ¿sí? Con que bueno, esa vulnerabilidad, ¿sí? Pueda suceder o no. Entonces, aquí pues nosotros tenemos esa parte, ¿sí? De que pues los ciberatacantes, ¿sí? Pueden ser, si son pues, digamos, tienen mucha experiencia, han hecho pues esos ataques, pues vayan a poder materializar ese ataque o esa amenaza. Entonces, aquí, cuando es baja, ¿sí? Entonces, pues quiere decir que tenemos controles, ¿sí? Que ya pueden, pues, obviamente parar el ataque, ¿sí? O puede ser que también la persona, ¿sí? La persona no lo tiene como un objetivo, ¿sí? Puede ser que diga, no, no, eso no me interesa, entonces no va a ser como un objetivo para que pueda, por eso dice aquí que carece de motivación, ¿sí? O puede ser que sea algo que no le interesa, ¿sí? Y por eso, pues, hay una baja probabilidad de que vaya a suceder, ¿listo? ¿Qué más tenemos por acá? La parte de cómo pues nosotros podemos hacer nuestra tabla, ¿sí? Con el tipo de amenaza y la probabilidad de que pase, alta, media o baja. Recuerden que después todo esto se pasa con valores. O sea, yo no puedo tener aquí, digamos, yo sí puedo decir que es alta, media o baja, pero después todo va a ir con valores numéricos. ¿Listo? Probabilidad de la amenaza, ¿sí? Probabilidad de la vulnerabilidad, ¿sí? Recuerden acá, esas son las dos. Y luego de que ya tenga entonces yo la amenaza, la probabilidad de las vulnerabilidades, entonces voy a generar el impacto, ¿sí? Entonces, impacto, la parte que va a pasar a la empresa. ¿Qué va a pasarle a la empresa? Lo mismo, tenemos aquí bajo, medio y alto. Va a pasar igual, es solamente una medida que se da aquí en el material. Dentro de la parte del impacto, nosotros tenemos que tener en claro qué va a pasar con la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. ¿Sí? Entonces, el impacto es qué pasa si. ¿Sí? Entonces, si un atacante va y ataca al servidor, entonces, ¿el impacto va a ser en la confidencialidad? Claro que sí, puede sacar información. A la integridad, sí, lo puede modificar. Disponibilidad, sí, puede hacer que se caiga el servidor y se caiga, pues, el acceso. El impacto, entonces, va a ser alto. Bien, entonces se puede analizar. En las estaciones de trabajo, computadores, portátiles, computador de escritorio, sí, también puede que pase de confidencialidad, integridad y disponibilidad, pero el impacto va a ser menos, a pesar de que se afecten los tres pilares, pero el impacto puede ser menor dado que son computadores y pueda que no tengan mucha información, ¿sí? A pesar de que sí tengan algún tipo de información, pueda que esta no esté tan comprometida, ¿sí? Pueda que no tengan información de clientes, ¿sí? Pueda que no la tengan. Entonces, por eso se puede poner como medio. Y por lo menos acá en el caso de la impresora, entonces es bajo, porque a pesar de que pueda que tengan que información o que se imprima información y que pueda quedar ahí, pero es una parte que el impacto pues va a ser mínimo, puede que la información haya algún tipo de confidencialidad, de que hayan una modificación, aunque bueno, acá es poco probable, pero bueno, acá lo señalaron como que sí, y pueda que la disponibilidad de la impresora se vea comprometida. Yo no le pondría tanto como la integridad, ¿sí? Modificar pues ya después de que se mande una impresión es difícil, pero bueno, acá lo marcaron.
pero pueda que obviamente en una impresora no vaya a manejar pues tanta tipo de información y sea muy bajo el impacto que vaya a tener, ¿sí? Si se llega a materializar algún tipo de amenaza en la impresora. Entonces, aquí tenemos los impactos que van asociados a la amenaza, perdón, al activo de esto, de la empresa. ¿Listo? Entonces tenemos aquí el impacto. Entonces, acuérdense, tenemos ya varios factores. Vulnerabilidad, tenemos amenaza, ¿sí? Tenemos aquí la parte de lo que tiene que ver la probabilidad de que suceda tanto la amenaza, ¿sí? Junto con su vulnerabilidad. Tenemos aquí el impacto, ¿sí? Entonces, el impacto de qué pasa si ese activo, pues, va a materializarse, qué impacto va a tener. Y ya, por último, tenemos la parte de cómo determinamos el riesgo. Entonces, el riesgo ya es la parte donde yo voy a decir, bueno, es que estos van a ser los primeros y ya sé que tengo que enfocarme en los que estén más altos, ¿sí? De pronto el bajo no me va a interesar mucho porque se puede que pase y no suceda nada, ¿sí? O sea, que la empresa siga funcionando, no afecta imagen, no pasa nada financieramente. Entonces, un riesgo bajo no va a pasar nada, pero un alto y mediano, pues sí, ya tienen ese impacto en la empresa. Entonces, nosotros acá lo que hacemos es que comenzamos a tener una matriz ya más grande, ¿sí? Ya aquí nosotros comenzamos a tener todas las variables que analizamos anteriormente y comenzamos a mirar cuál de esos riesgos pues va a ser el riesgo mayor, ¿sí? El riesgo medio y el riesgo bajo. Entonces, vamos dando un valor acá, ¿sí? Por ejemplo, acá entonces tenemos en esta parte, ¿sí? Que es el impacto al activo. Estos son los activos, ¿sí? Aquí pues hizo falta como el título, pero pues son los activos, ¿sí? Los activos que tenemos dentro de nuestra organización. Y acá nosotros tenemos el impacto, ¿sí? Ese impacto, ¿de dónde sale? Acuérdense que nosotros ya hicimos el análisis del impacto, ¿sí? Por eso les digo yo que al final esto alto, medio, bajo va a ir con un número, ¿sí? Siempre tiene que ir numerado, siempre tenemos que nosotros dar un valor numérico, no puede quedar así, solamente cualitativo, sino que siempre tiene que ir cuantitativo. Entonces acá, ¿sí? Dentro de esto, por ejemplo, acá entonces hablan de un escalamiento, de una medida, que si es bajo le vamos a poner 2 y que si es medio le ponemos 3 y que si es alto 4. Entonces acá, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, resulta que es que el impacto con el servidor es alto. Entonces, ¿cuánto le vamos a poner? Pues 4. Resulta que las estaciones de trabajo son medio, entonces le vamos a poner 3 y a la impresora que es bajo le pongo 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la escala que yo estoy tomando, ¿listo? Entonces, por eso es que aquí el servidor tiene 4, la estación de trabajo tiene 3. Bueno, acá le pusieron 4 a la impresora, pero como un ejemplo. Pero si yo tomo este que está acá, ¿sí? Su valor real sería 2. ¿Sí? Sería 2. ¿Qué más tenemos nosotros por acá? Tenemos la parte de lo que tiene que ver con las amenazas, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que esto dentro de las amenazas, pues yo puedo acá escribir, esto es solamente un tipo de matriz, ¿sí? O de tabla que estamos viendo. La próxima sesión les voy a mostrar otro tipo de tabla que se puede sacar, porque esto solamente es un ejemplo del material, pero pues uno puede sacar otro tipo de tablas. Esto solamente es un ejemplo. Entonces, aquí tenemos la parte de las amenazas, ¿sí? Con su valor, que también depende, pues, si fue alto, medio, bajo. Asimismo, pues, nosotros también vamos a ir dándole aquí un valor de cada una de las amenazas, ¿sí? Todas estas son amenazas. Y yo acá, pues, puedo poner varias amenazas que encuentre para así, pues, poder analizar esta matriz.
Acá, ¿qué estás haciendo? Entonces, yo le estoy dando un valor y ya que estoy realizando acá una multiplicación, ¿sí? Entonces, dependiendo del valor que yo le dé acá al impacto y a la amenaza, pues se comienza, ¿sí?, a realizar una multiplicación. Esto es un ejemplo, ¿sí? Solamente es un ejemplo, no es que tenga que hacerse siempre así. Como les digo, en la próxima sesión ya les voy a mostrar otros ejemplos de cómo se puede hacer este análisis de riesgo. Por el momento les estoy como explicando lo que pues nosotros vemos dentro del material. Bien, y ya después de que nosotros tengamos entonces nuestra tablita analizando cada uno de los riesgos y su valor, lo que hacemos por último es hacer el control. Entonces, ¿qué pasa con estos que son altos, estos riesgos altos? Esos riesgos altos son los que no tienen ninguna medida, son los que son vulnerables, o sea, nuestros puntos débiles, los que todavía no le hemos hecho un enfoque de seguridad, ¿sí? Donde los tenemos completamente abandonados y donde la probabilidad de que ataquen pues es muy alta. Esos son los puntos rojos, ¿sí? Los que a mí tengo que ponerle mucha, digamos, énfasis porque son los que van a ser esto mi debilidad como empresa para los ciberatacantes. Entonces, cuando yo ya tengo identificado cuáles van a ser mis prioridades, pues voy a hacer el control, ¿sí? Listo, que pueden acceder a mi cuarto o no, o que pueden acceder a mi servidor, listo. ¿Qué voy a hacer entonces? Bueno, entonces aquí voy a montar entonces routers más seguros, voy a poner esto, voy a subnetear, ¿sí?, las redes, voy a poner una VPN. O sea, comienzo yo a identificar, ¿sí?, los controles que puedo tener para que no me vayan a acceder a mi servidor. ¿Listo? Y ya dependiendo del control, pues que yo quiera tener, pues por aquí les van a dar una explicación, que esto yo la verdad se los voy a ampliar en la próxima sesión, ¿sí? Que es, ¿qué podemos hacer con ese riesgo? O sea, ¿qué control yo puedo tener dependiendo del resultado de eso? Entonces, aquí nos hablan, ¿sí?, de 4 y sí, casi son los que siempre utilizamos. Transferir el riesgo a un tercero, que es si yo de pronto pongo una póliza, ¿sí? Pongo una póliza de seguro, o si es de pronto un software, entonces contrato una empresa que me lo tenga en la nube, ¿sí? Entonces, transferir a un tercero es que pues viene alguien y me ayuda con ese riesgo. Eliminar es que si resulta que tengo, no sé, por lo menos aquí, mis estaciones de trabajo, ¿sí? Son, digamos, muy viejas, ya no me aceptan sistemas operativos actualizados, ¿sí? Si ya no me deja, entonces, ¿yo qué hago? Pues lo elimino. ¿Y cómo es eliminar? Pues que esas estaciones de trabajo que ya no me permiten a mí actualizarlas, ¿sí?, ni ponerle otro sistema operativo porque ya están muy obsoletas, entonces lo que hago es que lo elimino. Voto o cambio mis estaciones de trabajo y las reemplazo por una nueva. Eso es eliminar. Asumir el riesgo. Asumir el riesgo es cuando es algo muy bajo, el riesgo es muy bajito y entonces lo que hago es que yo lo asumo en caso tal de que pase, ¿sí? Entonces eso es un riesgo muy mínimo que no merece de pronto la cuestión financiera de ponerle un control, entonces yo lo asumo como empresa. Y yo digo, pues sí, pueda que esto pase, pero si pasa no me va no me va a mí a generar daños de imagen, pueda que financieramente sea algo muy mínimo y entonces yo lo puedo asumir. Y la implementar medidas para mitigarlo es la parte de decir yo los controles, ¿sí? Que es la mayoría de los riesgos que nosotros hacemos. Vamos a implementar algún control para que no pase, ¿sí? O para intentar detenerlo. Bien, entonces en esa parte, pues aquí quedamos. Bueno, la documentación es toda la parte que tiene que, obviamente, todo lo que nosotros hacemos en ciberseguridad y en análisis de riesgo, pues tiene que ser documentado. ¿Sí? Esto queda dentro de cualquier metodología que nosotros hagamos, tiene que quedar pues su documentación, tiene que estar la matriz con la cual nosotros utilizamos,
tiene que estar cuáles son las escalas que nosotros pues valoramos a cada activo, ¿sí? Tiene que estar cada uno de todo lo que nosotros pues hemos analizado y tiene que quedar obviamente en una documentación digital, ¿sí? O física. Entonces, esa es la parte de la documentación. Entonces, esto es como para terminar, digamos, de ampliarles a ustedes, ¿sí? Todo lo que tiene que ver pues con este material y pues también ampliarles un poco más acerca pues de lo que tiene que ver con los riesgos, amenazas y vulnerabilidades. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno. Tenemos un instante. Aquí ingresemos. En un momentico, ya les muestro en la plataforma la evidencia y ya cerramos la sesión. Espérenme un momentico, que es que ahorita pues ya se me salió aquí de la plataforma Desayuna mi usuario. Y bueno, ya. No sé si tengan alguna pregunta, esperen un momentico por aquí. Y bueno. Uy, chicos, está tardando. Bueno, venga. Les voy a mostrar mientras abre acá Sayuna. Bueno, cuál es la evidencia? ¿Sí? La evidencia es que ustedes hagan una infografía, ¿sí? Entonces, ¿una infografía sobre qué? Sobre las amenazas y los tipos de amenazas que están en el SP800. ¿Listo? Que fue la que vimos de las amenazas que son naturales, ¿sí? Humanas y del entorno. Entonces, yo acá, esa fue una entrega de un aprendiz, ¿sí? Que me agradó, pues, como él la hizo. Entonces, como no tiene que ser igual, pero simplemente, pues, darles un ejemplo, ¿sí? Entonces, por lo menos acá queda una amenaza, las categorías, cuál es la definición de cada una. También, mire, por acá le puso información del riesgo. Y aquí, entonces, hizo la identificación, ¿sí? De las amenazas humanas, amenazas naturales y amenazas del entorno. Entonces, esto es lo que pues nosotros vamos a estar enfocadas, ¿sí? ¿Cuáles son esas amenazas que nosotros podemos tener y cómo podemos prevenirlas? ¿Listo? Entonces, esto fue un aprendiz que la envió y me pareció pues una información muy completa. No es que tengan, vuelvo y les digo, que hacerla pues idéntica, pero sí vamos entonces nosotros a identificarlo más o menos así, o sea, las amenazas que son naturales del entorno y humanas. Bueno, por acá tenemos nuestra actividad de aprendizaje número 2. Entonces, si ustedes pues aquí leen lo que deben de hacer, entonces realiza una infografía en la que represente los 3 tipos de categorías de amenazas, ¿no? Naturales, humanas y entorno, que muestre los los aspectos principales sobre la aplicación de lo que vimos, ¿no? Del análisis de riesgo. Entonces, aquí en la situación planteada, pueden tomar de base el caso que tuvimos en la actividad de aprendizaje número 1, ¿sí? El caso de estudio, o también ustedes pueden simular alguna situación. Entonces, ustedes pueden poner acá, bueno, las amenazas son tal y yo identifiqué amenazas humanas, ¿sí? En mi caso, estas, tal, tal, tal. Entonces, ustedes acá pues ponen el listado, ¿sí? Identifiqué estas amenazas naturales, identifiqué esas amenazas del entorno, ¿listo? Entonces, la idea es eso, que ustedes hagan un listado identificando amenazas humanas, amenazas naturales y amenazas del entorno, ¿sí? Y adicionalmente, pues pongan algunas medidas de mitigación que se puedan utilizar para minimizarlas. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer
en la infografía. Entonces, esta es la actividad de aprendizaje número 2 y pues esa es la evidencia. Recuerden que para enviar la evidencia, pues simplemente ingresan al enlace y cuando ya pues la tengan, la vamos a subir, ¿sí? Ah, perdón, acá, esperen un momentico, le cambio el rol porque si no, pues no se ve como ustedes, pues, cómo la pueden subir. Esperen un instante y ya. Entonces, cuando ustedes ya la vayan a subir, entonces van a ir aquí a donde dice agregar entrega. Recuerden que esto, la infografía, pues si ustedes la pueden subir, ¿sí? Si la descargan en PDF, pues la suben por este medio, ¿sí? Seleccionar archivo y pues van y buscan, digamos que es este, ¿sí? Lo suben, subir el archivo. Y luego, cuando ya esté subido, recuerden, por favor, siempre verificar la parte de la miniatura. Si de pronto quieren enviar ese enlace de la infografía, pues también lo pueden hacer, ¿sí? Lo pueden pegar en un archivo de Word y subirlo o lo pueden escribir pues directamente en los comentarios. Bien. Bueno, la verdad sí está como en este momento como un poco lenta la plataforma, ¿sí? Miren, está acá pues tratando de subir, pero pues no lo han hecho. Voy a cerrarlo. Ya era como pues para que ustedes sepan, sí, cómo lo pueden subir. Recuerden que aquí queda la miniatura cuando ustedes suben el archivo o también pueden pegar aquí el enlace, ¿sí? Ustedes pueden subir su infografía a un Drive, pueden también pegar directamente el enlace de la infografía y yo también así lo puedo visualizar y no hay ningún problema. Los que quieran pues subirlo en formato PDF o lo puedan descargar pues acá también o los que quieran hacerlo en otro tipo de herramienta pues también pueden hacerlo, ¿sí? Suben aquí el archivo o el enlace. ¿Listo? Y luego que ya lo tengan le dan clic en guardar cambios y así pues ya lo puedo calificar. ¿Listo? Entonces, eso era pues como la temática del día de hoy. Profe, ¿cuándo es la próxima? Espérame un momentico. Yo miro el cronograma porque no me acuerdo en este momento. Espérame. Bueno, la próxima está programada para dentro de 8 días, a la misma hora. ¿Listo? Para la actividad de aprendizaje 3, el 28. Ya, o sea, pues yo trato de dejarles pues esa fecha. Si se me presenta pues algo, sí, pues yo siempre pues les estoy ahí dejando la invitación por anuncios, sí, recuerden, por la parte de anuncios ustedes pueden encontrar esto, las invitaciones y pues también yo les envío pues a sus correos, ¿sí? Por lo menos hoy pues se las envié el mismo día como para que lo tuvieran ahí de recordatorio, pero pues aquí en anuncios, sí, yo también pues por aquí les voy poniendo las invitaciones a las sesiones. Entonces pues también están mirando de pronto en anuncios. Listo, pero está programada para el próximo lunes, dentro de 8 días. ¿Listo? Bueno, si no tenemos más preguntas, les agradezco mucho su atención, su participación y esto recuerden, si de pronto no han podido subir su actividad número 1, su evidencia de la actividad número 1, recuerden que todavía lo pueden hacer. Lo mismo, si ustedes tienen el espacio y tienen el tiempo, también pues si quieren ir adelantando, también lo pueden hacer, si no hay ningún inconveniente. Entonces, que tengan un feliz día. Muchas gracias por la participación y nos vemos, si Dios quiere, dentro de 8 días. Que estén muy bien. Hasta luego.